Todo libro de texto importante, y toda identidad política, comienza con una mentira: no existe tal cosa como el ADN semítico. Esto no es una metáfora, esto es corrección científica de base. La palabra semítico nació como una etiqueta lingüística, e históricamente. El año 1781 es crítico. August Ludwig Schlosser lo acuñó mientras intentaba organizar los idiomas bíblicos en un árbol genealógico artificial, significado desde el primer día. Nunca fue una categoría genética. 1781, este es el nacimiento de toda la confusión moderna. Ahora el real revelación sólida, desde el principio, no después de 90 segundos. Metaanálisis del genoma de Oriente Medio de 2023, Haber et al., confirma: árabes, levantinos, judíos, etíopes, no forman un grupo poblacional biológico. Ellos caen en continuos de ascendencia separados. Esa pistageografía, no el lenguaje. Ejemplo, clarísimo, sin poesía, puro impacto. Hablantes semíticos etíopes, Amara, Tigray, igual a 50-70% del haplogrupo L africano de Adnt hablan semítico, pero los genomas se alinean con los de los africanos orientales cusíticos. No Arabia. Judíos del Levante más palestinos igual a continuidad directa con Sidón cananea-BA, Adena de 3.700 años de antigüedad. Árabes de la península arábiga, saudíes, yemeníes, emiratíes, igual a cuello de botella posterior a 6000 años con ascendencia neandertal inferior debido a desplazamiento basal euroasiático. Estos son tres historias genéticas separadas, pero los tres contienen lenguas semíticas. Así que ahora el inquietante golpe fáctico llega temprano, no tarde. Identidad semítica no igual a sangre compartida es la difusión del lenguaje de élite y continuidad regional. La etiqueta ADN semítico sobrevive hoy no porque sea científicamente real, pero porque religión, antropología colonial y política étnica recicló una clasificación lingüística del siglo XVIII como si fuera una categoría biológica. Ese es el verdadero escándalo. Toda la arquitectura de la identidad moderna se construyó sobre un error de categoría, no en los cromosomas. Ahora bien, aquí está la parte que exige una respuesta, porque esta es la parte que lógicamente no debería ser posible. Si estas poblaciones son genéticamente distintas, ¿por qué todavía comparten un antiguo linaje y J1P58, que se extiende entre árabes, judíos y, en un eco más pequeño, entre etíopes? Entonces, ¿cómo sobrevivió este único linaje masculino en tres mundos genéticos separados? Esa pregunta no puede flotar en el aire, no después de que ahora sabemos que todo este marco de identidad comenzó como una clasificación errónea lingüística de 1781. No después de que ahora sabemos que los levantinos, los árabes y los hablantes semíticos etíopes se sientan en diferentes continuos genéticos. No después paneles genómicos de 2023 demostró que existe ningún grupo pansemita en absoluto, así que ahora nos centramos en el único rastro concreto que sí se comporta como un hilo biológico, y ese es J1. Un cromosoma y, J1, viajó más lejos que cualquier profeta y unió a personas que nunca se conocieron. Esto no es poesía, esto es matemáticas de tiempo profundo. Haplogrupo J1, M267, se origina 24.000 AP, Asia Occidental. Una época en la que el Levante todavía estaba en Paleolítico Superior Tardío, cuando no existía ninguna lengua semítica, cuando no existía la agricultura, cuando Arabia todavía era un bioma más verde. Un hombre prehistórico, no un profeta, ni un fundador étnico, se convierte en el nodo base de un linaje que acabará en el interior de los hombres cuyas culturas lucharán entre sí 24 milenios después. Entonces sucede algo imposible. Alrededor 5.600 AP, 3600 AC. Hay un pico de expansión masivo del subclado J1P58, esta fecha está casi alineada 1 a 1 con la más temprana ventana de expansión protosemítica propuesto en la filogenética lingüística. Y el estudio de Chiaroni de 2009 muestra que esta expansión no es una deriva aleatoria, se correlaciona directamente con la penetración pastoral en una Arabia cada vez más árida.
Significado: la ecología es el motor, no un mito, no una escritura, no una ideología, sino el clima. Concreto, medido, reconstruido. Es por eso que en paneles de genoma completo de Arabia Saudita de 2024 todavía vemos exactamente el mismo motivo J1P58 también dentro beduino poblaciones en Jordania. También en tribus hadrami yemeníes, también en clados coánicos israelíes. Esto no es una coincidencia de primos. Estos son linajes masculinos separados por 5.000 años que todavía comparten el firma idéntica. Y esto hace que J1 sea ello más cercano que tenemos a un ancla biológica para los hombres portadores de lengua semítica. Pero aquí viene la línea de fractura, la parte que nadie espera, porque cuando mapeamos tamaño efectivo de la población masculina en Arabia, N, a lo largo del tiempo, vemos un colapso catastrófico después de 6.000 ha patado a aridificación árabe. Entonces, ¿por qué el linaje J1 está desapareciendo dentro de Arabia, el único lugar donde debería ser más fuerte? Porque pasó algo brutal. Hace 6.000 años. Hace 6.000 años, Arabia casi extinguió a su propio pueblo. Esto no era una guerra, esto no fue un exilio, este era el clima, y no solo transformó la tierra, recableó el genoma. Alrededor 4.000 hacia Arabia comienza a secarse, violentamente, las sabanas, que otrora eran exuberantes, se reducen a llanuras completamente secas, los ríos desaparecen. Los lagos se derrumban. Los rebaños mueren, las poblaciones se reducen tan rápido que ni siquiera la memoria puede seguirles el ritmo. Y en ese colapso, la genética registra un estertor, el seguimiento de haplogrupos muestra una caída masiva en la diversidad de líneas masculinas a través de la península, linajes y enteros desaparecen sin dejar rastro. ¿Los únicos que aguantan? El pastores ricos en J1, ya endurecido por la vida en el desierto. Esto es lo que los científicos llaman un cuello de botella genético, pero no eran solo números, era una identidad comprimida, filtrada y encerrada en el aislamiento. Modelos modernos del genoma, especialmente el conjunto de datos árabes de ABER 2021, muestran una fractura clara, los árabes de hoy no descienden de migraciones. Pero desde supervivientes hiperaislados de este colapso ecológico. Y luego otro giro. Los genomas árabes contienen menos ADN neandertal que los europeos o los asiáticos. ¿Por qué? Porque llevan ascendencia euroasiática basal, una población fantasma que nunca mezclado con los neandertales, esa ascendencia, que se remonta al Holoceno temprano, sobrevive aquí, no en Europa, no en el Cáucaso. Entonces, ¿qué significa eso? Eso significa Arabia no solo sobrevivió a la historia, preservó la prehistoria, pero esa preservación tuvo un precio. En esas pequeñas poblaciones atrapadas, alelos raros floreció sin control, deficiencia de G6PD, trastornos del metabolismo lipídico. Rasgos autosómicos recesivos que resuenan hoy en día en las pruebas de detección de recién nacidos en todo el Golfo. La misma geografía que protegió a J1, también invitó a la fragilidad genética, el mero hecho de sobrevivir casi les cuesta todo. Pero mientras Arabia se encogía, el norte ascendía, y otro pueblo, portador de genes extranjeros, comenzó a remodelar todo el legado semítico. No entraron con espadas. No llegaron como conquistadores. Ellos simplemente, nunca desaparecieron. Los cananeos no fueron exterminados. Su ADN sigue vivo por millones hoy en día, y nadie lo notó. Durante siglos, la historia los llamó extintos, arrasado por los israelitas. Absorbido por los fenicios. Olvidado en los pergaminos, pero el ADN decía algo completamente diferente. En 2017 los científicos extrajeron genomas antiguos de Sidón de la Edad del Bronce, que data de alrededor de hace 3.700 años, lo que encontraron reescribió toda la narrativa. Aquellos antiguos cananeos nunca desaparecieron, se convirtieron en egibanés moderno, se convirtieron judíos misrajíes, hacen eco en palestinos. Los mismos huesos, la misma sangre, diferentes banderas. Se vuelve más nítido, los datos del cromosoma y revelan un hecho asombroso,
los árabes palestinos y los judíos sefardíes comparten casi el 80% de sus haplogrupos paternos. J1. J2. E1B1B, transmitido de padres a través de milenios, imperios, exilios y particiones. Los modelos de ascendencia autosómica encierran la verdad: cazadores-recolectores natufienses, agricultores de Anatolia, y pastores iraníes combinados sobre hace 12.000 años. Esta estructura genética todavía es visible en el ADN de los drusos, los maronitas y los habitantes de las ciudades desde Haifa hasta Hebrón. El Levante no cambió a su gente, la multiplicó por capas. Y luego el reflejo cultural: las cámaras funerarias cananeas resuenan en las tumbas drusas modernas, los motivos cerámicos reaparecen en aldeas remotas de montaña, incluso los patrones lingüísticos, las raíces semíticas, permanecen ancladas en la tierra. He aquí la contradicción que nadie quiere mirar demasiado de cerca: en la zona políticamente más fracturada de la Tierra, contiene algunas de las unidad biológica más profunda encontrado en cualquier lugar. Pero ahora inclinamos la lente, porque si los levantinos son genéticamente semitas, incluso cuando están divididos por el conflicto, ¿y qué pasa con la gente que vive más al sur, que hablan lenguas semíticas? ¿Pero muestra no hay continuidad alguna del ADN semítico? ¿Pero qué pasa con las personas que hablan lenguas semíticas, pero no son semíticas en absoluto? Esa pregunta cae como una falla geológica, porque deshace todo lo que hemos asumido hasta ahora. Si la genética y el lenguaje se movieran juntos, este grupo tendría sentido. Pero no lo hacen. No aquí. No en el Cuerno de África. Los etíopes hablan semítico, pero su ADN cuenta una historia radicalmente diferente. Escuchas el idioma y piensas, Arabia, ves el guión y piensas, Oriente Medio, pero si profundizamos más, el genoma de Etiopía nos transporta a un lugar completamente distinto: sur, no norte. Toma el Amara, el Tigrayanos, incluso el Beta Israel, los judíos etíopes, todos ellos hablan lenguas etiosemitas, parte de la misma familia lingüística que incluye hebreo, arameo y árabe, pero genéticamente tienen sus raíces en África Oriental, no Asia Occidental. El ADN mitocondrial, que rastrea las líneas maternas, expone el primer impacto: más del 70% de su ADN MT pertenece al haplogrupo L, el mismo linaje común en las poblaciones subsaharianas. Sus madres eran africanas, sus abuelas eran africanas, el patrón es profundo. El ADN Y, el espejo paterno, no lo soluciona. Los llamados marcadores semitas como J1 y J2 aparecen solo en frecuencias minoritarias, a veces bajo 15%. Y a menudo solo en centros urbanos con rutas de contacto históricas conocidas. No se trata de una población de Oriente Medio que haya emigrado al sur, este es una población africana o adoptó una lengua semítica. ¿Por qué? La respuesta está en la teoría de la migración de élites, confirmado por múltiples estudios lingüísticos y genéticos, Kitchen et al. 2009, Pagani 2012. Apenas hace 3.000 años, pequeños grupos de élites de habla semítica de Arabia del Sur cruzó hacia el Cuerno de África, pero en lugar de reemplazar a la gente local, la influenciaron culturalmente. La religión, la escritura y el poder se transmitieron de generación en generación, pero el acervo genético permaneció, abrumadoramente indígenas. ¿El resultado? Un mapa lingüístico que dice semítico y un mapa genético que grita africano. Esto no es una coincidencia, eso es lo que sucede cuando la identidad se reconfigura en función del prestigio, no de la migración. Pero en medio de esta contradicción, entre estos hablantes semíticos africanos, un grupo se niega a seguir el guión. Porque mientras otros cambiaron de idioma, este grupo mantuvo una firma genética que es anterior incluso a la llegada de la propia lengua semítica, un linaje más antiguo que el texto de la Torá, o el surgimiento de Ge'ez. Y, sin embargo, un grupo semítico conservó un linaje más antiguo que sus propias escrituras. No por casualidad. No por geografía. Pero por intención, a través del ritual, la memoria y algo mucho más raro en la historia que la conquista. Continuidad.
Un cromosoma y ha pasado de padre a hijo durante 3.000 años seguidos. Esto no es un mito, se trata de un eco genético medible y comprobable, transmitido como el fuego, de mano en mano, a través de los siglos. Se llama el haplotipo modal de Cohen, y vive en él cromosomas y de la clase sacerdotal judía, los Kohanim, hombres que, según la tradición, descienden directamente de Aarón, hermano de Moisés. Cuando los genetistas de poblaciones comenzaron a analizar este linaje en la década de 1990, la señal fue sorprendentemente clara. Encima 46% de los autoidentificados Kohanim, si askenazí o sefardí, comparten un subclado común de ADN Y, JP58, eso no es casualidad, eso no es deriva. Esto es preservación deliberada. Las estimaciones de fecha que utilizan la varianza STR sitúan el origen de este haplotipo compartido alrededor de hace 3.200 años. Que cae de lleno dentro de la ventana histórica de la formación del sacerdocio bíblico durante los primeros levante de la Edad del Hierro. Pero esto es lo que eleva esto de datos a identidad, esta línea y sobrevivió porque la cultura lo impuso, durante generaciones, solo los hijos de los Kohanim podían convertirse en Kohanim, sin adopción. Sin flexibilidad. Fue de padre a hijo, o se acabó. Y así el ADN sobrevivió, ininterrumpido, un pergamino biológico, envuelto firmemente alrededor de los huesos de la fe. Aún más asombroso, este marcador es en gran medida ausente en los no judíos, incluso aquellos con proximidad geográfica, lo que significa que esto no es solo genético, es memoria de la civilización. Codificado en la biología. Pero nada es gratis, porque la línea se conservó, también quedó aislado, y en el aislamiento, los rasgos recesivos aumentan. Uno de los linajes más protegidos genéticamente en la historia de la humanidad, también se convertiría en uno de los más vulnerables desde el punto de vista médico. Pero el aislamiento tiene un costo, uno que este linaje pagó con enfermedades. Ese precio no apareció de la noche a la mañana. Tomó siglos. Miles de matrimonios, plegados dentro de un círculo cerrado, todo en nombre de la supervivencia. Hasta que los propios genes empezaron a susurrar. Proteger tu linaje puede proteger tu historia, pero poner en peligro tu cuerpo. La historia de los judíos askenazíes es uno de los estudios de caso genéticos más claros del mundo, no solo de continuidad, sino de consecuencia. A los genetistas de poblaciones les gusta Sai Karmi, Columbia, 2014, Y. Gua et al., 2012, han señalado dos cuellos de botella enormes, el primero, alrededor 70-135 DC. Después de la destrucción romana del Segundo Templo, que destrozó a la población, el segundo, en Europa medieval, entre 1100 y 1400 después de Cristo, donde la persecución y el aislamiento forzado crearon uno de los círculos reproductivos más estrechos de la historia de la humanidad. De esas olas, solo sobre 330 a 350 individuos se convirtió en el ancestros genéticos de más de 10 millones de judíos askenazíes vivo hoy. Eso es menos que la población de un pequeño pueblo, que conserva cada fortaleza, cada defecto, cada mutación oculta. Y en esa compresión, las mutaciones prosperaron. Enfermedad de Tay-Sachs, causada por un defecto en el gen EXA, comenzaron a aparecer a un ritmo de 50 a 100 veces mayor que en la población general. Mutaciones BRCA1 y BRCA2, vinculado a cáncer de mama y de ovario, están presentes en hasta 1 de cada 40 mujeres askenazíes, en comparación con 1 de cada 400 a nivel mundial. Enfermedad de Gaucher, un trastorno de almacenamiento lisosomal, se convirtió en una característica distintiva de los askenazíes, a pesar de su rareza global. ¿Por qué? Porque la comunidad se casó en una vez más. Y otra vez, por pureza religiosa. Por seguridad cultural. Por identidad. Endogamia, aunque no intencional en términos genéticos, creó una tormenta perfecta para efectos fundadores, donde los alelos raros no desaparecen, se replican, ellos amplifican, hasta que los riesgos se conviertan en legado. Y esto no es solo teoría. Secuenciación del genoma completo,
como la obra de Bear y otros, y el consorcio del genoma Askenazi, lo confirma, toda la población aún es portadora de un virus detectable. Huella genética de esos cuellos de botella medievales. Por el contrario, judíos sefardíes y misrajíes, repartidos por África del Norte, Irak, Irán, España y Yemen, se casó más ampliamente, mezclándose con bereberes, persas, íberos, manteniendo mayor heterogeneidad genética y menos condiciones recesivas. Pero la resistencia askenazí tuvo un precio. ¿Entonces fue un defecto, o un monumento genético al poder de sobrevivir bajo asedio? ¿Pero es esta fragilidad una maldición, o una prueba de supervivencia extrema? Para responder a eso, tenemos que salir de los límites de un solo pueblo. Y afrontar la siguiente capa de contradicción. Porque cuando nos alejamos, incluso el lenguaje empieza a traicionar la identidad. Una sola familia lingüística. Infinitas combinaciones de ADN. Sin líneas puras. Toma el kurdos, ellos hablan lenguas indoeuropeas, no semítico, pero genéticamente, se agrupan más cerca a árabes iraníes, que hablan lenguas semíticas, que la mayoría de los demás hablantes indoeuropeos, misma región. Diferentes palabras, ascendencia compartida, el mapa genético no coincide con el lingüístico. Ahora pasemos a la judíos y árabes, rivales. Exiliados. Imperios los dividieron durante siglos, pero cuando análisis de componentes principales, PCA, y estudios de SNP autosómicos alinear el genoma, a menudo no hay un límite distinguible. Árabes palestinos y judíos sefardíes pueden estar situados uno al lado del otro en un diagrama de dispersión de ADN, genéticamente más cerca que muchas poblaciones europeas entre sí. El modelo Finestructure lo confirma, claims genéticos moverse con tierra e historia, no con lengua o cien. Esto no es nuevo pero es incómodo. Porque las fronteras, los idiomas y las etiquetas se sienten como cimientos, hemos construido banderas sobre ellos, guerras. Constituciones, pero el genoma nunca aprobó esa lógica. De hecho, muchos grupos que hoy separamos no solo se superponían genéticamente, ellos casados entre sí, comerciaban, enterraban a sus muertos bajo las mismas estrellas, no estaban divididos por la genética, sino por el guión, por las escrituras, por el poder. ¿Qué sucede entonces cuando la ciencia nos obliga a ver que la sangre del enemigo corre por nuestras venas? ¿Qué pasaría si la historia de nosotros contra ellos siempre fue una ilusión? Y si las líneas entre el lenguaje y la genética están tan borrosas, entonces, ¿en qué más nos hemos equivocado? ¿Qué más hemos grabado en piedra, que nunca existió en primer lugar? Entonces, si a los genes no les importan las fronteras, ¿qué más hemos malinterpretado? Ahora comienza la respuesta, ¿qué pasaría si la supervivencia, y no el lenguaje, diera forma al ADN que heredamos? ¿Y si lo que parece identidad fuera en realidad adaptación? ¿Qué tienen en común la malaria, la leche de camello y el sol del desierto? Reescribieron el genoma semítico. Imagínese el antiguo Bahrein, donde los pantanos salados se encontraban con palmeras datileras y los mosquitos dominaban la noche. Alrededor hace 5.000 a 6.000 años, surgió una mutación, G6PD mediterráneo, hizo que los glóbulos rojos se volvieran frágiles, pero en esa fragilidad. El parásito de la malaria no encontró hogar, en un mundo sin medicina, esa debilidad se convirtió en protección. Pensemos entonces en los pastores árabes, perdidos en el calor del desierto, viviendo de leche de camello y de cabra. La mayoría de los humanos pierden la capacidad de digerir la leche después de la infancia. Pero una nueva variante de persistencia de la lactasa apareció, distinto del tipo europeo. En esas tribus, alrededor 2000 a.C. la leche pasó de ser una apuesta de supervivencia a un alimento básico diario. Avanzamos rápidamente hasta los actuales estados del Golfo, Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, donde las tasas de diabetes tipo 2 se disparan. ¿Por qué? Porque los llamados genotipo ahorrativo, que en su día era ideal para almacenar grasa durante los años de escasez, ahora choca con la abundancia moderna, un legado de supervivencia se convierte en un lastre moderno. Cada uno de estos rasgos, G6PD,
persistencia de la lactasa, genes de almacenamiento de grasa, no son simplemente peculiaridades. Ellos son evolución en acción, el estilo de vida de los pastores del desierto, los agricultores de los oasis y las caravanas de camellos, grabado en el genoma semítico, no por credo ni por idioma, sino porque la tierra lo exigía, generación tras generación. Y, sin embargo, más allá de estas adaptaciones hay otra señal, uno que es anterior a los camellos, a la leche, a la malaria e incluso a las primeras escrituras semíticas, un fantasma genético, una capa debajo de capas. Uno de nuestros próximos segmentos lo descubriremos. Y, sin embargo, una señal precede a todo esto. Un genoma fantasma que aún susurra desde las raíces. Porque enterrados bajo los rasgos semíticos que tenemos poder explique, resistencia a la malaria, digestión de la leche, almacenamiento de grasa, hay una señal que desafía todas las líneas de tiempo. Un fragmento de ascendencia, más antiguo que la memoria de nuestra especie. Antes de los neandertales. Antes del lenguaje. Un linaje perdido pasó solo a unos pocos elegidos. En el mundo de la genética, esto se conoce como ascendencia euroasiática basal, una población ahora desaparecida que se separó de otros humanos, antes incluso conocieron a los neandertales, ni en Europa, ni en Asia. Este linaje fantasma no dejó nombre ni artefacto, solo una huella genética que aparece solo en unos pocos, el natufianos del antiguo Levante, los primeros agricultores de Arabia y sus descendientes modernos. Está casi ausente entre los europeos, sin embargo, se muestra con sorprendente claridad en árabes levantinos, yemeníes, beduinos, y aún poblaciones judías como grupos misrajíes y sefardíes. Por eso estos grupos llevan menos ADN neandertal que sus vecinos del norte, porque parte de su genoma nunca entró en Europa, proviene de una rama anterior, una que no fue tocada por el encuentro con los neandertales. Esto no es mitología. Esto fue comprobado en Lazaridis y otros, 2016 y Haber y otros, 2021, el fantasma. Sigue vivo, solo en el ADN. Entonces, ¿qué significa eso? Esto significa que cuando hablamos de ADN semita, no estamos hablando de una tribu unificada, ni de una raza compartida, ni siquiera de una ascendencia coherente, estamos hablando de una capa. Un estrato tan profundo que recuerda el mundo antes de la civilización. Y eso hace que el ADN semítico no sea una identidad moderna, pero una cápsula del tiempo. ¿Y qué pasa si el ADN semítico no tiene nada que ver con la raza, sino con lo que era la humanidad antes de separarnos?